Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en la Atalaya del Friki, hoy estamos en una sección especial de entrevistas a los actores de la nueva película en cines, Dragon Ball Super Hero, que se estrenó hace ya muchas semanas. No sé si sigue en cines, pero si sigue, ya sabéis, tenéis que ir a verla si no la habéis visto todavía. Y si la habéis visto, pues seguir viéndola porque vais a disfrutar mucho, porque es puro Dragon Ball, pura nostalgia y muchísima acción. Y empezamos estas entrevistas aquí con Alejandro Albaiceta, que es quien le pone voz al personaje de Gohan adulto, ¿no? Este Gohan personaje que en el manga y en el anime lo vimos crecer, lo vimos pelear, aprender a luchar, sacar su fuerza interior, conocer a Videl, casarse, tener a Pan, y bueno, también Pan, una de las protagonistas de esta película. Pero bueno, ahora mismo tenemos aquí a Alejandro Albaiceta, Albaiceta, Albaiceta. perdón, los nervios del no directo, ¿no? Y nada, para que nos hable un poco a través de unas preguntas que hemos pensado especialmente relacionadas con la película y también un poco con el mundo de Dragon Ball, ¿no? Porque a pesar de que sea vuestro trabajo, si te acaba molando estos personajes, te encariñas con ellos, te empatizas, no sé, al final te puedes llegar a convertir en un fan, tengas la edad que tengas, ¿no? No sé, ¿qué piensas al respecto? Pues yo de esta serie la conocí, yo tengo 37 años y yo te he escuchado a ti, pero yo tendría 16, 15, 13, claro, y el tiempo pasa, pero aún así, el gusto por las grandes cosas yo creo que no pasa. Bueno, saludos a todos y todas los que estén viendo este vídeo. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Soy la voz en castellano de Gohan adulto. Nosotros lo acentuamos agudo al final, Gohan y Videl. Y bueno, pues lo soy desde hace ya 28 o 29 años. Yo empecé en Dragon Ball en 1992 y tuve ahí un pequeño impasse que tuve que ir a cumplir con la patria y hacer servicio militar porque tengo 51 años. Y cuando volví del servicio militar fue cuando me asignaron a Gohan adulto. Y eso fue en el 93, me parece, 93, 94. Bueno, pues con respecto a lo que me cuentas, claro, al comentarte, al decirte lo de mi edad, es verdad que ese tipo de animación, y para lo que era para mí en su momento dibujos animados, porque no manejábamos los conceptos de manga ni de anime en aquella época, pues no era exactamente el tipo de historias que me molaba. Sí, un poco sí en el sentido que siempre me han gustado las artes marciales, pero bueno, ya me cogí un poquito mayor. De todas formas, hablando del personaje al que yo le pongo voz y al que le tengo tantísimo cariño después de tantos años, evidentemente, sí se daba, esto ya lo he contado varias veces, sí se daba el caso de que él se parecía, la historia de Gohan adulto cuando entra en el instituto se parece a uno de mis personajes favoritos de la infancia, que es Superman. Porque yo tengo otra edad, como ya he dicho. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tenía esa similitud de llego al instituto, tengo que ocultar los poderes, no soy especial y tal, y me recordaba a Superman y me encantaba y me lo pasaba genial. Luego, una de las partes, ahora estando en la feria en el Salón Manga de Jerez de la Frontera, me preguntó uno de los fans, me preguntó que cuál era mi transformación favorita y curiosamente, más que temas de Super Saiyan y demás, mi transformación favorita es cuando se viste de lo que en su momento se dijo el guerrero intergaláctico y que realmente es el gran Saiyaman, ¿no? Sí. ¿Sabes? Cuando el personaje se pone el casco, la capa y va de superhéroe. Correcto, es que me encanta ese rollo que hacía pum, pam, pum, Sí. pam, ¿no? Y se ponía, cuando llego con mi capa, el delincuente escapa. Y se ponía ahí todo divertido, pues me divertía muchísimo, ¿no? Igual que esa actitud que tiene Gohan siempre de despistado, de estudiante, de estar ahí a su bola, me gusta muchísimo el personaje. Entonces, bueno, y claro, al cabo del tiempo dicen que el roce hace el cariño. Pues claro, pues al final, después de tantos años, me gusta la saga Dragon Ball. Y tengo que decir, fue la primera vez que encima veo no un episodio, en este caso una película, en cine,
que fui al preestreno en Madrid, que me acompañó mi hija, que tiene 21 años y que fue la primera que me habló del manga y del anime. Y fue una pasada, me encantó ver la película en pantalla gigante, en esa atmósfera, con ese sonido. Creo que el trabajo de Mercedes Hoyos como directora de doblaje al frente del estudio Dasara es espectacular, porque ha hecho una simbiosis y una combinación y un equipo de voces que me parecen muy armoniosas y muy equilibradas, que sonaba todo maravillosamente, incluido yo. Me encanté, me gusté, está muy mal decirlo, pero es verdad, porque estaba un poco asustado, ¿sabes? Porque de repente, ostras, te vas a escuchar en pantalla grande y ahí dices tú, ahí se van a notar más los errores o tal, y la verdad es que salí muy satisfecho y muy contento de todo el trabajo de mis compañeros, del mío en particular, y desde luego Mercedes se lo ha currado, y bueno, encantado y orgulloso. Yo la verdad es que creo que no serás el único, ¿no?, que se sienta así, porque sabemos que Dragon Ball No. ha sido doblada a muchos idiomas y lenguas cooficiales del país en el que vivimos, y hay personas que están tan unidas al personaje como es tu caso, ¿no? Y al final como que si has estado tanto tiempo con el personaje, como que lo haces tuyo. Es decir, es como que no es que tú seas Gohan, pero claro, es que no, para quien muchos dirán, no, es que lo he escuchado ahora en la película, no, pero es que ya le dio su voz cuando Gohan es adulto y asistimos a la última gran etapa de Dragon Ball Z, que es contra el monstruo Buu. Entonces, y dices, tú, ostras, 28 años ya de eso, que parece ayer, pero es que es mucho tiempo, claro. Tú tenías un poco mi edad, un poco menos, y yo, pues ya te digo, empezaba casi el instituto y aún así no me había olvidado de la saga de nuestras vidas. Yo empecé a doblar en el 92, que tenía 21 años. Hace 30 años. Es que se acaban de cumplir 30 años del doblaje de Dragon Ball y yo estoy desde el principio. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no llegamos a ver la serie en castellano hasta que la emitieron en Antena 3. Porque Ya, aquí Telemadrid no es Telemadrid, no la teníamos, ni bueno, Canal Sur tampoco, y nosotros pues claro. la vimos en los canales autonómicos que teníamos acceso. Yo deduje que se hizo en castellano, pero claro, no fue una realidad hasta que la pusieron en Antena 3, que yo ya acababa de verla en valenciano y en catalán, y digo, pues mira, vamos a verla en castellano. Y había episodios, pues que por ejemplo, pues no había visto. Y es un poco lo enriquecedor del fenómeno del doblaje de Dragon Ball en un país como este, ¿no? Que acabas viendo y disfrutando de la saga, ¿no?, en general. Pero bueno, por ejemplo, en Dragon Ball Super sí que tenemos la suerte de que se haya doblado, porque se ha doblado en castellano. Están accesibles los Blu-ray, bueno, y esta película cuando se comercialice en formato físico también lo estará, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque también, no sé si lo sabrás, pero hay muchos fans que prefieren ver las películas o las series, ya sea de Dragon Ball o de anime en general, prefieren verlas en versión original, ¿no? Que a veces también está esa opción. Sí, Pero claro. con el potencial que hay en este país de grandes actores y grandes voces, digo, yo soy siempre de los que prefiere ver los productos en el idioma en el que estoy familiarizado, tanto hablar como escuchar. Sí, bueno, a mí la opción de ver las cosas en versión original me parece maravillosa. Era una opción que no teníamos hace años y ahora con las plataformas sí es posible. Yo mismo la utilizo, me encanta. Se me viene ahora a la cabeza, pues la primera película que me viene a la cabeza es la película de The Queen, que la vi doblada al castellano para disfrutar la película y relajadamente y conocer el argumento. Y luego, pues las interpretaciones británicas y la de Helen Mirren en concreto me gusta tanto que luego me la volví a ver en versión original. Entonces, yo creo que eso es estupendo, ¿no? Con respecto a lo que decías antes, ocurre además en la animación. En la animación es inevitable que los actores y actrices de doblaje le demos parte de la personalidad al personaje, porque quieras o no, al no ser un personaje real, tiene una limitación de expresividad en cuanto, bueno, la expresividad, en cuanto a los sentimientos, las emociones y demás, en la que nosotros nos da un poquito más de margen, porque además la idiosincrasia japonesa es tan diferente a la española y a la española latina y a la francesa, ya etcétera,
que como Mercedes bien ha dicho un montón de veces, nosotros tenemos que adaptar ese producto a nosotros y a nuestros espectadores, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, me lo paso muy bien con los comentarios y las comparaciones. Por ejemplo, los latinos, los de habla española latina, dicen que somos planos, que no le damos énfasis, pero a nosotros ellos nos parecen exagerados. Entonces, ni una cosa ni otra, sino simplemente que hay una idiosincrasia, ellos se expresan de una manera, nosotros de otra, y los japoneses de otra. ¿Cuál te gusta más como espectador y como fan? Ponte esa. Sí. O escúchalas todas. Sí. ¿Sabes? Bueno, ya que entiendas también, porque, a ver, yo porque he nacido y me he criado pues en una comunidad autónoma que te enseñan valenciano y también, como se parece al catalán, pues también lo entiendes. Pero yo, por ejemplo, en euskera o gallego no podría verlo porque no son lenguas que no entiendo. Entonces, al final, las series las ves y las quieres ver dobladas, pues en los idiomas que tú conoces. Y mira, sobre Son Gohan, tenía una pregunta. ¿Crees que Son Gohan después de esta película, aunque ya sabrás, supongo, que el personaje continúa teniendo sus aventuras en lo que es el manga de Dragon Ball Super a la espera de que saquen una continuación de la serie de animación? ¿Crees que con lo que ha hecho tu personaje en la película ha llegado a la plenitud en el desarrollo de sí mismo o puede dar más de sí? No tengo la menor idea, te soy muy sincero, no tengo la menor idea. Mira, en 2015, cuando se estrena la película La Batalla de los Dioses, me invitan a la Comic Con de Asturias y Miguel y Clarence, bueno, que han escrito sobre Dragon Ball muchísimo y que están muy metidos, fueron los que me invitaron, me dijeron, oye Alejandro, prepárate porque viene Dragon Ball Super. Y yo decía, ostras, hacía 10 años que yo no doblaba Dragon Ball y ellos en aquel momento me hablaron de esto y luego se cumplió. Hay quienes dicen que el personaje de Gohan iba a tener un recorrido y que luego no, porque los seguidores dijeron que preferían que Goku siguiera siendo. No lo sé, Jorge, sinceramente no lo sé. ¿Que lo espero y lo deseo y me apetece? Por supuesto, muchísimo. Ojalá. Hay muchos fans y entendidos que me dicen, oye, con esto que ha pasado con Gohan en la película, vamos a tirar millas y va a haber cola y va a haber más episodios y más historia. Encantadísimo, encantadísimo, porque aparte de ser trabajo, evidentemente, y una remuneración económica, lo que estoy descubriendo a mi madurez de mis 50 años es una cantidad de cariño, una sensación de ser una celebrity, la verdad. Es que esto me lo estoy encontrando como una cosa que me está sorprendiendo y lo estoy disfrutando mucho. Hay chicos que me escriben por Instagram, bueno, usted es mi ídolo y no sé cuánto. Tranquilo, que yo soy una persona normal y corriente que lo único que he tenido la suerte de ponerle voz a este personaje que por suerte os gusta tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ojalá Gohan no tenga techo, ojalá siga evolucionando, nunca mejor dicho, y ojalá siga siendo yo el que le ponga la voz en castellano. Bueno, acaba de entrar a la entrevista Mercedes. Muy buenas tardes, Mercedes, aquí desde Alicante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mientras yo sea la directora, tú pondrás la voz en castellano a Gohan, eso está claro. Buenas tardes, señora directora. Ya la he ¿Qué mencionado a tal? usted y al estudio de Sara, maravilloso. Pues nada, Bueno, muy bien, aquí muchas disfrutando gracias de por Jorge. invitarnos. ¿Qué? Digo que aquí disfrutando de Jorge con la charlita. Nada, decía que muchas gracias por invitarnos a tu pequeño espacio, ¿no? Sí, A tu rincón, ¿no? sí. La verdad es que para mí aunque no lo parezca, porque estoy un poco más preocupado por los temas técnicos, ¿no? Porque tampoco mi ordenador da para mucho. La verdad, estar hablando con alguien a quien le he escuchado yo la voz y con alguien, pues como es en tu caso, Mercedes, que también he escuchado tu voz en la serie de Dragon Ball, pero también te he visto, como ya lo sabes, en esa serie, bueno, que mi pareja y yo la vemos tantas veces, bueno, y seguimos saltando, como es, cuéntame, digo, para mí es algo que dices tú, no lo ves como real, ¿no? Como que a veces uno piensa que como que los actores y actrices sean de doblaje o no, están como en otro plano, en otra realidad, ¿no? Pero al final somos dos personas y quiero decir, no sé si sabéis a qué me refiero, que es Sí, sí, como, sí.
Es lo que te estaba diciendo, es lo que te estaba diciendo. Yo estoy alucinando con el cariño que recibo por parte, y bueno, hay un chico, Pablo, que me hizo un dibujo, un fan art, me parece que se llama, o lo llaman, Sí. y vino a la convención y me lo regaló, y estaba el chico emocionado y feliz de conocerme. Y yo decía, oye, genial, maravilloso, pero que yo soy el tipo que estaba ahí en ese momento, profesional del doblaje, y que me tocó hacer este personaje, que no tiene más mérito ninguno. Somos trabajadores como otros. Sí, pero es que le dais vida a los personajes, ya sea de una Claro, serie de animación o de una serie live action que vea otro público. O sea, es que por aquí es maravilloso. ha dado la Es casualidad que maravilloso. estamos hablando de Dragon Ball, pero es que, claro, yo es que, claro, a lo largo de estos años también he conocido a otros actores de doblaje y al final, pues sois trabajadores que buscáis, pues eso, trabajar y dar lo mejor de vosotros, ¿no? Y al final el hecho de decir, oye, pero yo esta voz la he escuchado aquí y aquí y aquí y aquí, dices tú, es que no paran, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, el trabajo del actor o de la actriz de doblaje no se valora tanto, pero yo creo, o tengo la sensación de que se está empezando a valorar cada vez más. No sé qué pensaréis al respecto. Sí, yo lo que veo sobre todo es que hay se valora por parte de gente que lo conoce y que quiere acceder a este mundo y que quieren ser actores y actrices de doblaje. Entonces, claro, cada vez yo lo comentaba también acerca de mis compañeros, de Juan Luis Aguayo y de Nacho, con los que vas a hablar después, Gamma 1 y Gamma 2, que son dos chavales de 25 años, para mí son chavales, y que ellos ya nacieron conociendo, porque yo no tenía conciencia del doblaje cuando empecé a hacerlo, y ellos sí. Entonces cada vez hay más gente a la que tienen esa conciencia, que les gusta, que quieren aprenderlo, y eso hace que se valore más, claro. Vale, pues mira, tenía otra pregunta más que relacionada con Gohan, con el mundo de Dragon Ball, ¿no? Porque a veces lo creemos, cuando, por ejemplo, nos llega a nuestros oídos que se va a rodar una película de superhéroes o una serie de superhéroes y los actores y actrices, que a lo mejor bueno, a lo mejor no, normalmente no lo son, no son dibujantes ni guionistas, pero claro, a veces les ves leyendo unos cómics del personaje porque también tienen que conocer al personaje, ¿no? Y mi pregunta es, cuando os habéis adentrado en este maravilloso mundo a partir del doblaje que es Dragon Ball, ¿habéis llegado a tener o la opción o la necesidad, entre comillas, de conocer el material original? Es decir, el cómic, el manga, ¿no? Para ver cómo es ese personaje y cómo luego después vosotros a través de la voz y el carácter que le dais podéis darle vuestro toque sin cambiar la esencia del personaje. No sé si me explico. Bueno, yo te voy a enseñar una cosita rápido, un segundito. Si soy capaz, sí, aquí está. Yo tengo estos libros que me han regalado y sí, efectivamente, al cabo de... Cuando empezó todo hace 30 años, quizá no, porque ya te digo, no había toda esta cultura y no éramos conscientes yo hablo por mí, de lo que suponía esta serie y lo que era el anime, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de estos años, efectivamente, hemos ido siendo más conscientes porque hemos visto la pasión que le ponéis y lo mucho que os gusta. Entonces, evidentemente, formando parte de ello, nos preocupamos por interesarnos por ese mundo del que formamos parte, sí. Ahora bien, cuando llega un seguidor, un fan, y me dice, oye, en la batalla tal o en el momento cual, cuando se transformó tu personaje y tal, pues muchas veces no me acuerdo, porque también ha pasado muchísimo tiempo, desde que pasaron 10 años sin doblar Dragon Ball hasta la Batalla de los Dioses, donde ya Mercedes empezó a ser la directora del proyecto, y hay muchos momentos y muchos detalles que se me escapan. Fundamentalmente, yo lo que sí tengo es el recorrido de mi personaje desde que es adulto. De pequeño también tengo nociones, pero sobre todo desde que es adulto, ahí sí. Y en ese sentido también, bueno, ya lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, también Mercedes, que es la que tiene la visión global, es la que me ayudó, sobre todo en la película, a decirme,
Fíjate que ahora Gohan es adulto, que es padre, que tiene una niña de 30 años, no te vayas a una voz demasiado aguda como hacías antes cuando iba al instituto o era jovencito, ahora ya es un tío más hecho y derecho. Y entonces ahí hay una simbiosis entre la directora, que tiene una visión global, y ya luego la parte que yo le puedo aportar. Vale, entonces no es tan determinante que, por ejemplo, imaginaos que, no sé, comienza una nueva etapa de Dragon Ball y un actor o actriz de la edad, pues, de los nuevos fichajes que habéis tenido o parecida, pues se encarga de dar voz a un personaje, pues, que tiene su tiempo, ¿no? Su recorrido en lo que es el cómic, el producto original. Claro, claro, es que por un lado tiene que estar el tema de modular la voz y darle una coherencia a esa voz, atendiendo a la edad del personaje. Claro, yo también incidiría en el hecho de conocer un poco lo que ha sido ese personaje, como que no es algo tan necesario, ¿no? Para darle Jorge, vida. perdóname que te interrumpa. Es que esta es una pregunta que le vas a tener que hacer a otra persona, porque es que yo llevo 30 años con Gohan. O sea, Vale. es que él nació a la edad adulta, en este caso a la adolescencia, yo con él, y ahí seguimos. Entonces eso se lo tendrás que preguntar a alguien que haya llegado, digamos, de nuevo. Claro. Vale. No, pero bueno, por ejemplo, en tu caso, doblaste a Son Gohan de adolescente. Y claro, hemos visto ese paso, claro, después de la saga de Buu vienen estas películas y aunque no haya pasado tanto tiempo, o sea, digo argumentalmente, pues ahí ha habido una evolución, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno. Sí, es lo que te comentaba. Es lo que me ayudó Mercedes a ver que ya no era un chavalito que iba al instituto, sino que es un padre de familia. Claro. Entonces sí, ahí sí que era consciente de la evolución del personaje, sí. Bueno, pues nada, Alejandro, la verdad es que encantado de que te hayas pasado por aquí. También a Mercedes agradecerle que se pase. Así que nada, Alejandro, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias a ti por invitarnos, un placer y nada, me alegro de verte, Mercedes. Igualmente, Alejandro. Seguimos ahí. Igualmente. Esto de la técnica hace que Alejandro y yo nos podamos ver, aunque él esté en Galicia y yo en Sevilla, e incluso podamos doblar, aunque en realidad él ha viajado hasta Sevilla y ha estado con nosotros en la sala, pero que en otras ocasiones lo puede hacer desde Galicia también, porque ya la técnica nos ayuda a todo eso. Vale. Muy bien, pues que disfrute de mis compañeros. Venga, muchas Pues nada, gracias. un abrazo, Chao, hasta luego. Besos, Mercedes. Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en esta sección de entrevistas especiales con motivo del gran estreno en cines de Dragon Ball Super Hero. Y ahora tenemos a nada más y a nada menos que al actor de doblaje Hugo Carrasco, que dio voz a un personaje nuevo, ¿no? Para esta película, que es el Doctor Edo, ¿no? Que muchos dirán, ostras, ¿quién es? ¿No? Claro, es un personaje nuevo, pero está emparentado con un personaje que ya tiene su tiempo, ¿no? Que es el Doctor Gero, ¿no? Y el ejército de la cinta roja, ¿no? O sea, y claro, encontrarte con todo esto como fan de Dragon Ball, pues dices, ostras, cómo lo nuevo se comulga con lo que ya conocíamos, ¿no? Y se pueden crear nuevas historias, como es el caso de esta película. Pero ante todo, y yéndonos al mundo real, muy buenas tardes, Hugo, y bienvenido a la Tarea del Friki. Gracias, gracias. Nada, pues voy a hacerte una serie de preguntas a ver qué opinas, porque bueno, la primera de todas, ¿cuándo conociste a Dragon Ball? Y ya no como actor de doblaje, sino como fan, ¿no? Porque aunque tengamos edades parecidas, al final, como es una saga que no tiene fin, de momento, y ojalá sea así, siempre y cuando merezca la pena, como fans, uno la conoció en sus inicios, otro pues un poquito más tarde, pero ahí está la saga, ¿no? Y claro, de niños, pues todos la conocimos. ¿Cómo conociste tú esta saga? Hombre, yo como buen niño de los 90, pues allá, pues no sé si tendría 7, 8 años, ya te empiezas a enganchar esa magia de Dragon Ball y ya, bueno, lo típico, de que te levantas temprano para ver los capítulos, no sé qué, de esto que lo hacíamos todo el mundo. Y bueno, pues desde niño lo que sí que no me imaginaba es que iba a terminar formando parte de alguna forma de Dragon Ball. Es increíble, la verdad. Ostras, pues tú conociste entonces ver la serie
madrugando, que aquí creo que se lo comentaba antes a Alejandro, llegamos a ver la serie en castellano cuando se estrenó en Antena 3 a mediados de los años, mediados finales de los 90. Mientras tanto, pues yo, por ejemplo, en mi caso, como vivo en la Comunidad Valenciana, pues la vimos tanto en el canal autonómico como en el canal catalán, ¿no? Y ya conocíamos un poco la serie y tal. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo de ser niño, pero no de verla, cuando era más niño, no de verla por la mañana, sino a la tarde. De venir del colegio por la tarde y verme los capítulos y esa magia de ver las cosas y que te spoileen las cosas, porque no había redes sociales, ni había ese afán de no me gusta, yo quiero que la serie la hagan a mi manera, no sé qué, todos disfrutábamos, ¿no? Claro, te limitabas solo a disfrutar y ya está. Exactamente. No había problema. Y bueno, preguntarte, ya que como aparte de dar voz a un nuevo personaje y has sido fan anteriormente, y uno sigue siendo fan, ¿para qué ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Con qué, o sea, llegaste a familiarizarte con algún tipo de merchandising de Dragon Ball? El manga, por supuesto, que es el producto original, videojuegos, figuras, bueno, es que hay de todo, hay de todo con esto de Dragon Ball. Hombre, yo Dragon Ball, lo típico, ¿no? Pues ver la serie cuando eres pequeño, jugar a los videojuegos, a cuando salía... Bueno, tengo el recuerdo de Dragon Ball Final Bout de la Play 1, que ese juego era mágico. Y cuando te aprendías los trucos para desbloquear personajes nuevos, tal, es que tengo muy buenos recuerdos de esa parte de mi infancia. Y nada, y ya pues cuando empecé a participar en Dragon Ball Super, doblando a Zamas, me regalaron algún que otro muñeco de Zamas y demás, pero poca cosa más, la verdad. Y, por ejemplo, hay un videojuego que se ha puesto muy de moda. Yo lo he comprado hace poco, pero es que la vida adulta no da a veces tiempo y más si estás trabajando y otras cosas. El Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego que no es el típico videojuego como el Dragon Ball Final Bout, que es solo pelea, ¿no? Es mundo abierto, vas viendo un poco lo que hemos llegado a ver de niños en la serie, ¿no? Y es un poco crear también tu propia historia, ¿no? Y eso sí, no sé si lo has llegado a probar. No lo he probado. Tiene que estar interesante, ¿no? Sí, es que salgan un poco porque al final Dragon Ball en videojuegos es básicamente ha sido siempre peleas, ¿no? Y así estilo Taken y estas cosas. Sí. Pero tiene que estar interesante. No, sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo, por lo que sé de gente que lo ha jugado, lo lleva jugando desde que salió, porque no es una novedad, es algo que tiene ya su tiempo. Y hablando de cosas con tiempo, Dragon Ball, una saga que está a punto de cumplir lo que es el manga, el anime, casi 40 años, ¿no? Y aunque no tengamos los dos 40 años, pero hemos visto esta serie en nuestra niñez, adolescencia, adultez incluso, ¿no? Ha pasado por varias etapas, ¿no? ¿Tú cuál de todas las etapas de Dragon Ball como fan recuerdas con más nostalgia, cariño, etcétera? Mira, la que más me gustó fue Dragon Ball Z, sin ninguna duda, pero recuerdo con mucha nostalgia y cariño Dragon Ball GT, aunque sé que a día de hoy es la más polémica, la más rechazada, pero yo la recuerdo con mucho cariño. Dragon Ball GT, la magia que tenía el opening y, no sé, conocer personajes como Pan o incluso el Super Saiyan 4 o Gogeta. A mí todo ese mundo me encantaba, me fascinaba. Lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, y aparte de las sagas televisivas, hemos llegado a tener películas, como es el caso de Dragon Ball Super Hero, que debo decirte, y no es porque estés aquí de invitado, ni es peloteo, ni mucho menos, que de todos los personajes que han aparecido en esta película, creo, aparte de decir algo que pueda parecer algo propio de un queda bien, ¿no? Pero no es así. Todos, o prácticamente todos, lo que son los personajes, ¿no? No la labor vuestra, que la labor vuestra de todos y cada uno de vosotros es encomiable, ¿no? Pero lo que son los personajes, todos brillan. Pero yo, para mí, después de haber visto la película y querer volverla a ver en cuanto se presente la ocasión, creo que uno de los
de los mejores personajes, si hiciéramos un top 5 de esos personajes que dices, ostras, es que han dejado huella en la película, ha sido sin duda el tuyo. Y eso que uno, claro, el problema de esta película también, no de vuestro trabajo, sino de la película en sí, es que, claro, mucha gente vio el tráiler y decía, ¡buah! Ya pues una película más de Dragon Ball. Y claro, los trailers se engañan siempre, sean películas de Dragon Ball o sean películas de superhéroes o películas de historias corrientes y molientes, ¿vale? Pero luego ves la película, ves lo que hace este personaje de principio a fin y ves una evolución impresionante. ¿Qué nos tienes que decir al respecto de Edo? Hombre, es súper bonito cómo se trata al personaje y va, conforme avanza la película, va haciendo ese cambio, esa cosa que parece que es como un malote, pero te das cuenta que no, ¿sabes? Que realmente su alma, su espíritu tira por algo más bondadoso. Y yo creo que es parte de la magia y de la esencia de Dragon Ball. Al menos la impresión que a mí me dio conforme lo iba doblando. Es que fíjate, de esta película, ya sé que voy a entrar en spoilers, pero bueno, no pasa nada. Sí, es verdad, ¿eh? Estamos un poco ahí en spoilers. Pero bueno, que no pasa nada porque hay que ver la película. Y si no, pues vale, tampoco estamos dando detalles muy concretos. Pero, por ejemplo, en esta película vuelve a pasar un poco como en Dragon Ball Super Broly, ¿no? Porque vemos a un villano que yo para mí es más villano el sucesor del antiguo líder del ejército del Lazo Rojo, que Edo, que al final es alguien del que se quieren aprovechar para crear una serie de monstruos, de cyborgs, de robots, para volver a conquistar el mundo. Y este chico, este joven, pues al final ha pasado toda una parte de su vida en la cárcel y dice, pues yo quiero salvar a la Tierra, porque además me encanta de la película, y esto es el principio, todo ese proceso de manipulación ideológica que hace el sucesor del antiguo líder del Lazo Rojo con respecto a Edo, ¿no? Y te vas metiendo en la película y dices, ostras, esta no es una película como otras que hayas podido ver en tu niñez, adolescencia o adultez de Dragon Ball. Yo la vi algo muy diferente. Sí, sí. Yo películas que recuerde así más clásicas de Dragon Ball, se me viene a la cabeza Fusión. Y aunque desconozco absolutamente los creadores, ¿sabes? Que no sé si son los mismos que hicieron la animación de la serie de Dragon Ball o Dragon Ball Z, no tengo ni idea. Pero los recuerdo que es verdad que estas nuevas películas tienen como otro aire, ¿no? Completamente diferente. Sí, Antes lo recordaba, no sé si como más fantástico o no lo sé, ahora me gusta como, ¿sabes? La línea que está siguiendo. puede ser que lo que estamos viendo en Dragon Ball Super, porque también, como bien has comentado, participas de la serie, y en estas películas, estemos viendo una nueva, al fin y al cabo es una nueva etapa de la saga Dragon Ball, hija de su tiempo, porque es un producto de su tiempo, igual que lo fue en su momento Dragon Ball a secas, ¿vale? Pero yo creo con Dragon Ball Super que te podrán gustar más unas etapas que otras como fan, pero Dragon Ball Super tengo la sensación de que es un poco el producto que representa o encarna el equilibrio de lo que empezamos a ver al principio y lo que vimos al final con Dragon Ball Z Sí. y si quieres también incluimos con GT, porque GT también a toro pasado te diría que es una serie que cumple un poco la misma función, ¿no? Porque vuelve a los inicios de Goku como niño en lo que es las aventuras, aunque hay peleas y tal, pero luego acaba volviéndose algo que es propio de Z, ¿no? Y aquí vemos algo que es continuista con Z, pero ves en los personajes, entre ellos, que se han dejado cosas de lado que no encajan ya con la época de hoy en día, e incorporas cosas que no esperas y que hacen más grande esta serie. Como por ejemplo, vale, es spoiler, pero vale, hace 4 años de esto, nadie yo creo esperaba que el personaje de Freezer se acabara liando con Goku y los demás para salvar el universo 7. Sí. Impensable. Hace 30 años. Sí, totalmente. Es lo que tú dices, es hacia donde se ha dirigido la serie en función un poco del contexto y de lo que se está viviendo
actualmente y es que es eso. Cada serie es hija de su tiempo, ¿no? Y es lo bonito también. También podríamos destacar, por ejemplo, el personaje de Mutenroy, que nadie se imaginaría, o Duende Tortuga, nadie se imaginaría que pelearía al mismo nivel o un nivel parecido a Goku Gohan en la saga nueva de Freezer o en el torneo de poder, ¿no? Y lo ves ahí, ¿no? Y dices tú, ¿qué me he perdido durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que ahí radica el éxito de una serie como Dragon Ball Super y por ende de la película Dragon Ball Super Hero, ¿no? Que a pesar de ser continuista con algo que ya tiene su tiempo, porque hay mucha gente hoy en día, ya sabes que existen las redes sociales y ahora todos nos hemos convertido en opinólogos de todo, ¿no? Claro, claro. Y al final, si te pones a pensar fríamente en una serie como Dragon Ball o cualquiera de estas de anime, dices, es que no deja de ser más de lo mismo, pero no es así al 100%. Porque la serie sigue unos patrones, que es luchar contra el mal, superarse a sí mismos, ayudar a los demás, que eso está muy bien, pero incorpora cosas que eran impensables hace 30 años, pero vamos, impensables. Hombre, que cosas como que Freezer sea aliarse con el lado bueno, el bando bueno, yo creo que sí, que era completamente impensable antes. Y quería hacerte también una pregunta sobre la película, porque una de las cosas que más se ha comentado es el tema del que ya empezamos a verlo en la de Dragon Ball Super Broly, que esto ya es más, yo creo que como espectador, ¿no? Porque al fin y al cabo vosotros os ocupáis del doblaje, de darle vida a los personajes a través de la voz. Pero como espectador, empezamos a ver un cambio en la animación. También es cierto que la evolución de la animación a nivel mundial va unida al tema del avance de la tecnología, pero ya empezamos a ver en Dragon Ball Super Broly que no era todo animación clásica, que ya se estaba metiendo mucho ordenador y eso era algo ya comentado por los fans en redes sociales que no terminaba de gustar por lo que se ve en los trailers y todo eso, pero luego cuando ves la película dices, ostras, sí, que hay mucho ordenador por medio, pero dices, a ver, que tampoco queda tan mal, es más, No, es no, una maravilla. es que sigue formando simplemente parte de lo que es el nuevo producto. Son las nuevas cosas que se incorporan y es otro elemento más que forma parte de la magia de la nueva era de Dragon Ball, pienso yo. Es que claro, cuando conoces estas... Claro, es que los que se aficionan a Dragon Ball, yo lo digo porque yo soy profesor de secundaria, ¿vale? Y anteriormente he sido monitor de comedor escolar y tal. Y claro, yo he llegado a ver a generaciones más jóvenes que nosotros familiarizarse con este mundo de Dragon Ball. De otra manera, con otras etapas, con la serie Dragon Ball Super. A mí, yo suelo llevar camisetas frikis, una de ellas es de Dragon Ball Z, y a veces me preguntan, ostras, ¿te mola tal? Y sí, y a veces hay los típicos debates, pero ¿te gusta Super o no? Digo, no, o sea, sí, pero, a ver, yo la he conocido más Es otro rollo. tarde. Claro, Parece como, da la sensación, tampoco me he visto súper entera, pero da la sensación como que es un poco más infantil, ¿no? ¿Puede No, ser? no, no, O al menos en un principio, no, es lo que yo te hablaba no antes, sé. que es algo continuista con Z, pero no hay esa crudeza ni tensión violenta en el ambiente, como sí que podías ver al comienzo de Z. Claro, yo es que estoy revisionando la serie otra vez como fan desde el comienzo de Z. Y a veces, si puedo, veo los capítulos de Super pues en la televisión que lo emite. Y se nota que son productos muy alejados en el tiempo con contextos muy diferentes. Pero aún así, aunque haya gente que opine, es que es muy fácil. Yo creo que la opinión es equivocada, ¿no? Es que es como un producto de su tiempo, pero que no deja de lado la esencia de lo que ha llegado a ser Dragon Ball Z, especialmente, me atrevería a decir, a partir de Célula Sí. y Buu, ¿no? Porque tú a veces ves algunos capítulos del Torneo de Poder y ves las ganas con las que vosotros le dais la voz, lo que es luego los personajes y te entra ese sentimiento, por ejemplo, en la película Ratatouille, cuando Cuando lo prueba, el ¿no? gourmet lo La prueba comida. exacto, y se acuerda de su Sí, sí, sí. infancia, pues yo vi el Torneo de Poder no entero en animación, lo he visto, lo he leído en manga, ¿no? Que no tiene nada que ver, ni es mejor ni peor, es como más breve, ¿no? Y hay cosas que ocurren y hay cosas que no. Pero dices tú, ostras, aunque ya tengo otra edad o tenemos otra Sí. edad, lo puedes llegar a vivir intensamente, con muchas ganas, pero no lo vives igual que, por ejemplo,
que estas nuevas generaciones que están conociendo Dragon Ball a través de Dragon Ball Super y quizás puedan llegar a conocer Dragon Ball lo que vino antes a través de esta película, porque lo que es maravilloso, aparte de vuestra interpretación, lo que ocurre a los personajes, es esa, pero, bueno, no es un spoiler porque se filtró legalmente, no hago las comillas, pero no es así, es que se filtró legalmente el preludio de la película, donde te hacen todo un repaso de cientos y cientos de capítulos de Dragon Ball en 5 minutos, y es maravilloso. Sí. Eso fue flipante, la verdad. Así que nada, por nuestra parte no tenemos más preguntas que hacerte, tan solo darte las gracias por haberte pasado por aquí. Espero que hayas disfrutado mucho de esta entrevista. Gracias a ti por invitarme. Nada, un placer, Hugo, y nos vemos. Cuídate mucho. Chao, gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya casi buenas noches, ¿no? Estamos aquí en este ciclo, ¿no? de entrevistas a los actores de doblaje de la película estrenada en cines bueno, iba a decir el pasado mes de septiembre, pero es que estamos todavía en septiembre. Yo ya pensando en octubre, pero es que todavía no ha terminado este mes de septiembre, que comenzó muy épico con el gran estreno de Dragon Ball Super Hero, una película que nos hizo a todos volver a acordarnos de que hemos sido niños, somos niños y continuaremos siendo niños disfrutando de las maravillosas aventuras de Dragon Ball, de sus personajes míticos del ayer, de hoy y del mañana. Porque sí, ahora tenemos a Juan Luis Aguayo y Nacho Ruiz, que dan voz a dos de los personajes creados, nunca mejor dicho, porque son androides, creados para la película y que en su momento, yo lo digo por lo que yo leía por Twitter, no despertaban mucha sorpresa, ¿no? A la gente, pero os puedo decir ya como alguien que ha visto la película y doy fe de los que han visto la película y que comparto la opinión que son de los personajes más queridos, no los únicos, cuando sales de la sala de ver el cine. Así que, bueno, antes de nada, bienvenidos Juan Luis y Nacho. Bienvenidos a la Tarea del Friki. Muy buenas, un placer. Muy buenas. Pues sí, de hecho comparto lo que decías, porque había mucha gente al principio como que decía, no, pero los diseños son un poco sosos, tal. Luego cuando ves la película te enamoras. Te enamoras mucho. Sí, aparte, son un poco el reflejo de su creador, el Dr. Edo, porque el Dr. Edo los crea, después, lo comentaba antes con Hugo, el tema de que le someten a el que es el hijo, no me acuerdo muy bien, el heredero del ejército del Lazo Rojo, que lo convierte todo, eso me gustó ese detalle, que lo convierte en una farmacéutica y en realidad es todo una tapadera, ¿no? Para ocultar sus verdaderos planes y cómo va comiéndole el tarro al Dr. Edo, haciéndole saber que los héroes del planeta Tierra son en realidad el enemigo y tiene que crear a los verdaderos héroes que no dejan de ser protagonistas de esta película, como son Gamma 1 y Gamma 2. Que yo, permitirme la equivocación o el error si lo cometo, Gamma 1 es el de la capa azul y Gamma 2 es el de la capa roja, ¿no? ¿Puede ser? Al revés. Al revés. Vale. Gamma 1 es él que lleva la capa roja, yo soy Gamma 2 que lleva la capa azul. Bueno, yo soy el que le pone voz a Gamma 2. No, pero es que al final, aunque le hayáis puesto voz, es que le habéis dado alma y vida a estos dos personajes, ¿no? Y sois parte responsable y culpables, en el buen sentido, de que la película, junto con el resto del equipo de doblaje y todos los que han hecho posible esta película, ¿no? Desde los creadores de los personajes, la animación y por último y no menos importante, los que le habéis puesto voz, ¿no? Y bueno, quisiera comenzar porque yo os veo y veo que somos más o menos de la misma quinta, ¿no? Y claro, Dragon Ball, es que claro, yo me pongo en vuestro lugar y digo, qué envidia más sana, ¿no? Porque dices, ya formáis parte de la historia de Dragon Ball, ya no solo como fans que en su día, y lo seguiréis siendo, fans de esta serie, porque al final es la serie de nuestras infancias, ¿no? Aunque cada uno tenga su edad, es la serie de nuestras infancias, pero es que también ya formáis parte de la historia de Dragon Ball, tanto desde el punto de vista del doblaje como decir, es que le hemos dado vida a unos personajes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo? Es una pregunta muy típica, parece aquí, ostras, no tienes otra pregunta para empezar, no, es que es la pregunta, es la pregunta inicial, ¿no? Para hacer
¿Cuándo entró a vuestras vidas Dragon Ball como fans? ¿Y cuál fue vuestra reacción cuando se os contrató, si se puede contar, para ser Dragon Ball? O sea, si queréis empezamos por Juan Luis y luego con Nacho y en la siguiente pregunta hacemos rotación. Perfecto. A ver, pues yo realmente, desde que casi tengo uso de conciencia, mi familia, ¿no? Mis primos, mis primas, me ponían Dragon Ball en la tele. Claro, lo que pasa es que a mí ya me pilló con Z. O sea, yo ya crecí con Z. Yo sé que generaciones anteriores a la mía fueron primero Dragon Ball. De hecho, mis primas se crearon con Dragon Ball. Ya me pilló la generación Z. Creo que concretamente empezando o acabando la parte de Freezer o empezando la parte de Célula, una de las dos. Porque de pequeño no recuerdo la parte de Freezer del todo. Hombre, ahora que la he visto de grande, sí, ¿no? Y claro, ha formado parte de mi vida, realmente, porque que si con mi primo pequeño jugaba a que uno lanzaba en aquel momento, ¿no? Ondas vitales, ¿no? En aquel momento eran ondas vitales, no eran Kame. Y que si lanzábamos no sé, que si lanzábamos no sé cuánto, jugando un mogollón de juegos de lucha de Dragon Ball. A mí me encantan los juegos de lucha desde pequeño, a mí me encantan los juegos de lucha de Dragon Ball. Los tenía todos. Y claro, ha sido una parte muy importante de mi infancia, porque además a partir de bueno, de este anime, al final, decidí meterme más de lleno en esta cultura, ¿no? Y decir, vale, me gusta esto, no sé qué es, porque de pequeño no analizas qué es, me gusta esto, luego apareció Canal 2 Andalucía y a partir de ahí, pues bueno, como una fábrica de gente que ve anime, ¿no? Entras en el canal y sale con mucha cultura, ¿no? De anime. Y claro, pues para que te hagas una idea, yo con ya 25 años he visto mucho anime, muy fan de Dragon Ball y claro, bueno, esto es un dato que siempre comentamos bueno, en todas las entrevistas porque creo que es importante matizarlo, y es que Nacho y yo éramos compañeros de piso, en plan, Sí. durante 2 años. Decidimos embarcarnos en esta aventura de venir a Sevilla y con ningún pretexto de salir en Dragon Ball, ¿eh? O sea, nosotros profesionalmente, yo llevo 5 años doblando y nosotros queríamos ganarnos la vida de doblaje y seguimos en ello, ¿no? Seguimos queriendo y seguimos trabajando. Y claro, nos embarcamos en esta aventura, vinimos aquí a Sevilla, compartimos piso y dijimos, vale, ¿en qué sitio podemos dejar nuestra demo de voz y empezar a movernos y empezar a tal? Vale, pues le hablamos a Mercedes, le dejamos nuestra demo y quiso empezar a contar con nosotros. Y después de muchísimo trabajo, pero muchísimo, mucho sacrificio, mucha ilusión también, pues nos llegó el momento, ¿no? Por así decirlo. Yo estaba sentado porque a la vez también estoy haciendo la carrera y yo estaba estudiando. Y me llega la noticia. Yo recuerdo perdona que te interrumpa, Sí, 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 sí. el momento en la primera vez que te llamó Mercedes para grabar. Eso es verdad, eso no lo he O sea, comentado nunca. Eso no lo he ese comentado momento nunca. fue chulo. Básicamente, yo ya mandé mi demo y todas las cosas, ¿no? Yo estaba durmiendo en mi cama tranquilamente. Yo tenía un horario fatídico, la verdad. O sea, tenía un horario muy malo. Me despertaba a las 12 de la tarde. Era horrible. Y me llamó Mercedes y yo estaba dormidísimo. Y digo, hola. Y dice, hola Juan Luis, mira, soy Mercedes. Y pilló un bote de la cama. ¡Hola! ¡Hola Mercedes! No sé qué, no sé cuánto. Ya empezamos a hablar. Es que mira, es que tengo esto para ti, que no sé qué. Claro, en ese momento era una serie turca, ¿no? Empezamos con una serie turca. Y que ahora se sigue emitiendo, de hecho. Y claro, a partir de ahí nosotros dimos un nivel, depositaron una confianza que fue correspondida y seguimos entonces en ese tren, ¿no? Entonces nos volvemos a cuando nos llegó la noticia. Yo estaba en mi habitación, estaba tranquilo, Nacho estaba en Málaga en ese momento. Sí. Y yo me llegó un correo, estaba con un amigo mío estudiando. Y estaba explicándome lo que sea y de repente le digo, y pego un bocinazo, le digo, ¡ya! Y digo, ¡Dios! No sé qué. Y claro, mi amigo se queda callado y empiezo a dar vueltas por el piso y digo, pero, por Dios, ¿qué es esto? Y lo leo con detenimiento, ¿no? Y me quedo, claro, me quedo atónito totalmente. Claro, mi amigo me dice, ¿qué ha pasado? Era un amigo de confianza y digo, a ver, ¿estás conmigo? ¿Ha pasado esto? Y dice, hostia, ¿ha pasado esto? Y digo, ¿cómo puede ser? Y digo, no tengo ni idea. Claro, entonces luego, después de ya por lo menos una hora de intentar calmar los nervios, que no se calmaron, por supuesto, al siguiente día ya directamente, que creo que venías tú, de hecho ya venías al piso. Yo llegué, creo que al día siguiente, sí. Claro. Entonces, este hombre y yo llegó al piso,
No, mentira, fue el mismo día, porque yo recibí la noticia también, estando en Málaga, y del camino para allá después fue cuando, o sea, lo que pasó básicamente fue que nos miramos los dos, nada más llegar al piso, con una cara de complicidad de, ¿te ha llegado algo? Y él, sí me ha llegado algo. Dice, vale, es esto. Dice, sí, y ya fue como, venga, podemos hablar del tema. Y empezamos a hacer, obviamente, pues como muchas suposiciones, ¿no? Porque es comprensible que en ese momento no se sabía nada, ¿no? O sea, había trailers, había cosas, pero no se sabía absolutamente nada. Ni los personajes que van a aparecer por completo, ni nada. Entonces, pues lo típico, ¿cómo será esto? ¿Te imaginas que pasa esto? ¿Te imaginas que pasa lo otro? No sé qué. Pero tú ten en cuenta que hasta llegar aquí todo fue un continuo yo decir no nos va a pasar esto porque es muy difícil, porque hay mucha gente, Mercedes cuenta con mucha gente, tal y cual y no sé qué. Y él sí confía porque no sé qué, no sé cuánto, no lo hemos trabajado mucho y tal y cual. Y yo sí es verdad, pero no nos hagamos ilusiones porque, vuelvo a decir, son mucha gente y Mercedes es que además trabaja con unos pedazos de actores. O sea, todos nuestros compañeros son maravillosos y además es que son de diferentes sitios. O sea, a lo mejor uno es de Madrid, otro es de Sevilla, otro es de Málaga, otro de Barcelona, otro de Galicia. Es que, claro, hay mucha gente, entonces, pues era complicado. O sea, desde nuestro punto de vista, o sea, podía pasar, claro que sí, pero era muy complicado. Y nos hizo una ilusión nosotros, para los personajes en este caso, bueno, si mi perro quiere participar, ahora lo traigo. No pasa nada, yo la mía suele ladrar también, ¿eh? No pasa nada. Para nosotros, cuando nos llegó la noticia de esto mismo, de Dragon Ball y de la película, nos llegó como en forma de casting, ¿vale? Nosotros hicimos un casting con varios compañeros de doblaje a los que mando un saludo también, porque la mayoría con los que compartimos, claro, está Hugo Carrasco, está Andreu López, está Miguel Babío también por ahí. Hay un montón de actores que han participado en lo que es el casting de la película, han conseguido finalmente salir en ella también. Hugo, por ejemplo, hace a Doctor Gedo, Andreu hace a Carmine, Babío hace también a Goten. Polo también, que hace a Magenta. José Polo Emergente también. Unos compañeros increíbles y todos lo hacen fenomenal. Ya sé que fue una prueba justa y la verdad que nos llegó también esos personajes como agua de mayo, ¿no? Porque ver que la persona con la que has estado compartiendo piso estos 2 años, que te has iniciado a trabajar en doblaje junto a él, básicamente, casi de la mano los dos, que nos hayan dado 2 personajes como son Gamma 1 y Gamma 2 es un lujazo. Y Mercedes también quedó muy contenta y nosotros también muy contentos porque a la hora de, por ejemplo, hacer los personajes nos llamaron a los dos para poder hacerlo, ¿no? Entonces estuvimos los dos en sala grabando porque como con esto del coronavirus y tal, pues se graba en banda. Nosotros como vivíamos juntos no había ningún tipo de problema. Entonces fuimos directamente para allá a grabar. Y la experiencia fue, bueno, chulísima, la verdad. Además, claro, yo me llevé una sorpresa más, que es que yo hice prueba para 4 personajes. Yo hice prueba para Gamma 1, para Gamma 2, para Gedo y para Dende. Y yo acabé doblando a Gamma 1 y a Dende. O sea, yo doblo a los dos en la película. Y fue una sorpresa. Pues no me di cuenta, ¿eh? Salió mejor parado que yo, el Ian Pucci. Bueno, yo creo que vosotros os sentís, permitidme el paralelismo, a lo mejor no sois de mi equipo, ¿no? No, el Hércules no, ese no. Yo soy del Barça. Yo soy culé y yo digo, yo creo que os sentís como los típicos canteranos, pues que luego están en el primer equipo y tal, y coinciden con grandes estrellas, ¿no? Que llevan ya su tiempo, digo, pues os sentiréis igual. Pero permitidme que utilice mi equipo, ya sé que algunos, a ver, Nacho ya ha dicho, madre mía, no sé qué tal. Yo es que ya no veo fútbol porque no lo sigo desde hace mucho, pero en mi casa hemos sido del Madrid siempre, entonces, bueno, pues un poquito ahí la espinita. No, pero es verdad, a ver, nosotros... Es verdad que como profesionales hemos crecido mucho y ver, por ejemplo, que nos ponen en mesas o en entrevistas o haciendo lo que sea junto a Alejandro Baiceta o Mercedes Hoyos, que llevan 30 años en la profesión, gente un poco más joven pero que también son muy profesionales como son Pablo Domínguez, José Meco, es un gustazo y es un honor tremendo. O sea, nosotros estar al lado de esas personas es claro, además, como iguales también en cierta parte, ¿no? Perdona. Claro, porque todos somos compañeros al final y es verdad que
al final, cuando se trata del doblaje, muchas veces pues compartir cosas con ellos es muy gratificante, ¿no? Pero siendo además ellos que son voces, por ejemplo, que hemos escuchado desde que éramos niños, desde que yo tomaba la merienda a las 5 de la tarde en casa de mi abuela escuchando Dragon Ball, pues bueno, a mí, por ejemplo, me llega mucho al corazoncito. Y sobre todo ese trato, ¿no? Ya no solo de profesional, sino con otros compañeros también más de amistad, ¿no? Y es un crecimiento muy chulo. Yo creo que muy vuestro chulo. sector sois un poco, vuestro gremio, creo que sois un poco como los habitantes de un pueblo grande donde podéis llegar a conoceros todos, ¿no? Por lo que decís vosotros, Sí. hay algunos que son de Andalucía, otros que son de Galicia. Mira, tengo que agradecer que me habéis dicho el nombre del villano, Carmín, que no había caído. Carmine, sí. Carmine. Sí. Y claro, yo me pongo a pensar en Carmine y digo, claro, si yo esta voz la he escuchado en otra parte, es que muchos actores y actrices de doblaje que lo seguimos en castellano, ya no solo como profesionales del trabajo, como es vuestro caso, sino como espectador. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Habréis visto las películas de Marvel, ¿no? Sí. Las del UCM y tal. El actor de doblaje del Capitán América, yo cuando lo escuchaba, digo, ostras, yo este actor lo he escuchado yo, pero... Y fíjate, en Dragon Ball. Pero claro, la peculiaridad que tenemos los que vivimos, o los que vivimos la infancia en mi época, en la Comunidad Valenciana, es que podíamos ver la serie tanto en el canal autonómico, conocido ahora como Apunt, antes Canal No, como cuando podíamos ver el canal autonómico de Cataluña. Y Perdona que te interrumpa. ¿A quién hacía en Dragon Ball este hombre? llegó a hacer a Piccolo. Fue la segunda vez. Sí. Sí. Porque la otra voz, la primera voz que puso a Piccolo y que siguió siendo en películas posteriores y en lo que es la remasterización de la serie, que creo que en castellano no se ha llegado a hacer, que es Dragon Ball Kai. No sé si en castellano se ha llegado a hacer. No, ¿verdad? No. Es Vale. que no, como eso no lo podemos manejar nosotros. El Pues, tema de Kai, siempre es la pregunta, ¿no? Siempre es la pregunta de... pero no era mi intención hacerla, no. Simplemente... No, lo sé, pero incluso en la charla nos han dicho, pero bueno, Kai, ¿para cuándo? Y nosotros, es que sois currantes, o sea, eso ya, claro. Esas cosas dependen de arriba. Pues, si, es que fíjate lo que es curioso, en la película de Los Vengadores coincidieron dos actores que pusieron su voz a un mismo personaje que hemos tenido como protagonista en esta película, que es Piccolo, pero en Z. El actor de doblaje de Bruce Banner, de Hulk, y el actor de doblaje de Capitán. Pero os hablo del doblaje en catalán, porque hay muchas... Yo he llegado a conocer actores de doblaje catalán y porque hace unos años, junto con unos chicos de por allá, hicimos una quedada de actores que le habían dado voz a los personajes de la serie allí. Y yo escuchaba sus voces y digo, claro, pues yo he escuchado un montón de veces estas voces en castellano, en películas, en series, y al final yo tengo esa sensación que al final sois como habitantes de un pueblo grande, ¿no? Donde si llegáis a coincidir, digo, ostras, pero yo te escucho tal, y yo tal, mira, y coincidimos en esto, tal, no sé qué. De hecho, sí, además que fue muy chulo el poder ver también allí fotos de los compañeros de Barcelona en el preestreno y tal. Yo, por ejemplo, sé que tengo localizados nada más a Gohan, que lo hace David Jenner, y al personaje al que interpreto yo en castellano, que es Gamma 2, lo hace, creo, Héctor García. No sé si Marzani no hace bueno, Marzani, evidentemente, claro, Son Goku, sí, claro. Pero, claro, porque yo tampoco... Son muchos actores de doblaje, yo tampoco soy una enciclopedia andante, no me sé mucho de los nombres y muchas veces incluso a mí me pasa a lo mejor si voy a un estudio nuevo y saludo a un actor, ¿no? Y digo, hola, muy buenas, tal, yo soy tal, le hablo como si fuese un conocido, te encuentras, ¿sabes? Rollo. Y luego llegas a tu casa y digo, ¿con quién he hablado? Y empiezas a... Esto para esto, al que le interesan las cosas de doblaje, en el doblaje.com suelen poner muchas veces las fichas de quiénes ha doblado tal. Y a lo mejor dices, anda, pero si es la voz de este. Y yo aquí hablándole como si fuese, pues, pero es que eso es así, es una profesión también en la que yo, por ejemplo, tengo un buen trato en general con la gente, con los compañeros, se hablan de muchas cosas de la profesión, al final acabas haciendo migas con muchos de ellos y, claro, por supuesto, de oídas acabas también reconociéndoles. Es que aquí hay un apunte, que es que la primera vez que vinimos aquí, Nacho y yo, fue realmente a hacer sala, ¿no? Y hicimos sala con Jorge Tomé. Claro, yo no me asociaba, ¿no? Jorge Tomé a nadie. Digo, no, si yo no, Jorge Tomé, ¿a quién? No sé qué. Y conforme estaba viniendo Nacho a recogerme,
y empecé a buscar en el doblaje y digo, no puede ser lo que estoy leyendo. Claro, yo estaba flipando. Y curiosamente, cuando llegamos luego al estudio, nos encontramos con Pilar Valdés, que es la voz de Pan y de Trunks, ¿no? Y claro, Estaba también otra compa nuestra otra llamada, bueno, compañera que Gracia, efectivamente Gracia luego Comitre. tuvimos mucho más, fuimos mucho más íntimos, por así decirlo, ¿no? En plan de amigos. Y claro, de primeras yo escuchaba a Pilar y yo no sabía quién era. Y digo, hola, hola, soy Pilar, no sé qué, oh, pues, encantado, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente empieza a doblar y digo, espérate un momento, ¿qué está pasando? Yo le dije a este hombre, escúchame, que es la voz de Pan. Claro, y ahí no pude evitarme. Digo, cuando acabaron el take le dije, oye, perdona, ¿tú has doblado en Dragon Ball? ¿Tú has doblado Dragon Ball? ¿Has doblado a Pan? Y dice, sí, a Trunks y no sé qué. Y digo, es que te idolatro de verdad. Claro, hoy día contamos como compañero de profesión de forma muy íntima en ese sentido, porque trabajamos todos en la película de Dragon Ball. Y entonces, como, sí, claro, hemos compartido películas, hemos compartido escenas, hemos compartido cosas. Es ya otra historia totalmente diferente, ¿no? Entonces, es todo bastante recogido porque además es lo que tú dices, es como hay una ciudad muy grande y estamos unos cuantos y nos conocemos todos. Es que es verdad. Y al final por uno te conoces a otro y así. Y así con todo el mundo. Tiene que ser maravilloso un mundo así. Porque yo, por ejemplo, mi profesión es otra, que es profesor de geografía e historia. Y al final conoces un poco a la gente con la que coincides y, como es mi caso, soy trabajador temporal, bueno, o interino y bueno, vas de instituto en instituto, pero a veces da la casualidad que de ir de instituto en instituto, aunque no sea a nivel nacional, sino a nivel autonómico o provincial, acabas coincidiendo con alguien con quien ya habías conocido, pero tiene que ser como más impactante, intenso, maravilloso, hypeante, como se dice ahora, con el mundo del doblaje, porque ya no es gente que va a ser tus compañeros en las próximas semanas o meses, sino gente que dices tú, pues sí, yo a esta persona llevo escuchándola desde hace 10, 20, 30 años. Sí. Es que incluso muchas veces a mí me ha pasado de la forma contraria, ¿no? De gente que yo a lo mejor he conocido por otras vías, de repente encontrármelos que han hecho papeles tal, o te lo encuentras en el mismo estudio y te quedas como, ostras, pero si yo te conozco de aquí, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? ¿Cómo has llegado a este punto, no? O sea que sí que es verdad que nos conecta mucho eso, vamos, yo estoy además muy, muy agradecido por ese contacto, ¿no? Y ese cariño que tenemos entre compañeros. Y bueno, para terminar la entrevista, porque falta el último invitado, quisiera haceros una pregunta que es obvia, ¿no? Pero ¿tenéis muchas más ganas de Dragon Ball? Por supuesto, yo supongo. Hombre, por supuesto. Por supuestísimo, pero por supuestísimo, no cabe duda. Es más, ya no solo como fans, porque al final todos hemos sido aquí, sobre todo los que más o menos tenemos una edad parecida o nos llevamos 10, 5, 7 años, que hemos sido fans de la serie y vosotros tenéis además la gran ventaja, suerte o premio merecido, el tema de que estáis formando parte de darle vida a esa serie, ¿no? Claro, estaréis esperando como agua de mayo, como un gran regalo, que se anuncie, porque eso también nosotros como fans lo queremos, que se anuncie, pues, que se continúe el anime de Dragon Ball Super, porque el manga continúa, no sé si lo estaréis leyendo para empaparos un Por poco. Encima un poquito, sí, voy viendo cositas. Y nada, pues yo creo que la pregunta es obvia, ¿no? Con muchas ganas e ilusión de continuar, pero sobre todo que no falte el trabajo como actor de doblaje, porque a veces yo esto lo he hablado con gente de la profesión. Salen varios personajes nuevos, me parece, también en lo que es el manga y tal. No sé cómo seguirá la historia de Dragon Ball, porque creo que dijeron de que iban a hacer como una especie de... la próxima continuación iba a ser una serie para internet o no sé qué historia. Es que en cuanto a trabajo de doblaje va a depender de muchísimos factores, va a depender de muchos factores. Factores que tampoco podemos controlar nosotros. Primero, de que nos siga llegando el trabajo porque esto, por supuesto, va por estudios de doblaje, va por ciudades también muchas veces, entonces que siga llegando el producto a la Sara en este caso y que se siga contando con las voces de siempre, ¿no? Primero. Que por cierto, un pedazo de saludo y abrazo a Mercedes y a Celia, que hacen un trabajo maravilloso y estupendo. Y bueno, y evidentemente, si sigue llegando producto al final, esto para cada trabajo siempre se van, digamos, a necesitar voces, se van a necesitar recursos y Dragon Ball también es un trabajo muy querido, sigue siendo un trabajo más,
pero sí que se espera también como con muchas ganas, ¿no? Yo creo también por el producto que es y porque también da una repercusión muy grande. O sea, por ejemplo, la repercusión que está teniendo la película, ni Juan Luis ni yo sabíamos que iba a petarlo tanto, ni que iba a gustar tanto, y vernos a nosotros que hemos hecho un trabajo así es muy grande, es que es enorme. Y Muy debo gratificante. deciros antes de cerrar la entrevista que habéis tenido un gran obstáculo y enemigo, no en ningún compañero o compañera de profesión, sino, se lo comentaba antes a Hugo, y es que yo me enteré de muchas cosas de la película, bueno, yo y un montón de gente, bueno, pues solo evidentemente os tenéis que enterar porque visteis la película y le disteis voz, ¿no? Pero los fans nos enteramos de muchas cosas de la película porque la película se estrenó en Japón meses antes. Sí, Se hacía sí. el hashtag viral y yo decía, uy, otro nuevo tráiler. Pinché y eran imágenes de villano y alguna cosa más. Afortunadamente Sí. hay una cosa que yo no llegué a ver en esas filtraciones contextuales y que tiene que ver con uno de vuestros personajes, pero no diré nada. Así que eso afortunadamente dije, ostras, menos mal que esto nadie me ha estropeado la sorpresa. Es que sí. Yo sé de qué estás hablando. No, sí, creo que todos sabemos de qué está hablando. Pues nada, Juan Luis y Nacho, de verdad encantados de que os hayáis pasado por aquí, por la Atalaya del Friki. A ver si cuando todo acabe la sesión de hoy, pues nada, publicamos esta entrevista y que todos os escuchen y sobre todo que vuestras familias, vuestros amigos, amigas, vuestros compañeros de profesión os sigan apoyando porque, como os he dicho, sois como los canteranos que llegan al primer equipo con mucha ilusión y habéis ya demostrado mucho y estáis para Muchas quedaros. gracias. Así que desde Muchas aquí, desde gracias. la Atalaya del Friki, mucho apoyo, mucho ánimo y nuestra más sincera enhorabuena tanto a ti, Juan Luis, como a Nacho. Muchas gracias, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Así que Un nada, abrazo muy fuerte y gracias por invitarnos. de nada Muchas a gracias. vosotros por pasaros. Que vaya todo muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta ahora, chao. Hasta luego. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Empezamos con una nueva entrevista y a la vez finalizamos con el ciclo de entrevistas de la Atalaya del Friki relacionadas con la película estrenada en septiembre, Dragon Ball Super Hero. Y aquí tenemos a David. David que interpretó, perdona, David, ¿qué más? Es que no. David Flores. David Flores, perdona por... Pero Nada. cosas de las grabaciones, pero bueno, no pasa nada. David Flores, aquí tenemos a David Flores que interpretó a Lemo, un personaje que pudimos conocer en la anterior película, en Dragon Ball Super Broly, y que también es bienvenido aquí y a quien también le vamos a preguntar muchas cosas sobre Dragon Ball, ya no solo como actor de doblaje, sino también como fan, ¿no? Porque al final, trabajes o no en la profesión, es una saga que nos atrapa para Sí, bien y totalmente. cambia nuestras vidas. Así que nada, David, bienvenido a la Atalaya del Friki y siéntete como en tu casa. Pues muchísimas gracias por invitarme y estar aquí con vosotros y nada, espero que la entrevista sea lo más divertida posible. Por supuesto. En primer lugar, ¿cuándo Dragon Ball y tú os conocisteis? Uf, ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace tiempo. Yo es que lo veía allí en Canal Sur ya hace muchísimos años. Uf. Yo es que creo que empecé a verlo ya, pero súper pequeñito. Que además yo me quedaba de pequeño viendo las OVAs que la echaban en Canal Sur a la tantona de la noche, a eso de las 12, y veía las películas de Dragon Ball allí a las 12 de la noche, creo que era que tenía 6 o 7 añitos viendo ahí las películas a las 12 de la noche. Pero Dragon Ball y yo, además, significa mucho para mí, ya no solamente a nivel de doblaje, sino a nivel personal, porque es una serie que he disfrutado y que muchísimas generaciones la van disfrutando poco a poco. O sea, yo ahora mismo veo a mi sobrinito pequeño y veo que ya mismo también le va a enganchar Dragon Ball. Es como vas viendo el paso del tiempo, vas viendo generaciones que van llegando, vas viendo que tú creces con la saga. Es demasiado bonito. A mí me emociona. Es que lo comentábamos con el resto de invitados y compañeros tuyos y de este gran viaje, ¿no? Que ha sido la película de Dragon Ball Super Hero y también un poco de formar parte de este gran universo, ¿no? Que esperemos no tenga fin
ya no solo por vosotros, porque sigamos escuchando, sino también como fans, ¿no? Porque todos pensábamos que después de GT, allá por finales de los 90, Sí. te gustara más o te gustara menos, decías, pues ya se acabó Dragon Ball, todo tiene un final. Pero resulta que no, que ahora estamos viendo todo lo que ocurre entre la saga de Buu y el torneo en el que Goku y Up se conocen, esos 10 años, ¿no? Con la serie conocida como Dragon Ball Super, que surgió a raíz de una serie de películas, bueno, en concreto de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, ¿no? Allá por si no recuerdo mal, 2013. Sí. 2013, porque luego la resurrección de Freezer fue en 2015 y sí. Dragon Ball Super Broly, donde debutó tu personaje en 2018. Todas ellas, si no me equivoco, Dragon Ball Super Broly seguro, porque sé que un amigo mío fue a verla al cine, no me dijo nada, pero bueno, no pasa nada. Si luego la vi en Amazon Prime, o sea que no pasa nada. Y luego, de hecho, las tengo todas en formato físico, las nuevas, ¿no? Sí. Pero es que al final es una saga que ha formado parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Y yo creo que hasta el día que, digamos, basta y ojalá sea en la ancianidad, seguiremos pensando en Dragon Ball y dirás, la enorme magia que tiene esta serie, de que a pesar de tú te pones objetivamente a decir, pues esta serie, no quiero parecer un hater, ¿vale? Que yo soy un súper fan de Dragon Ball, pero te pones a analizar esta serie como puedes analizar Saint Seiya u otros animes, dices, pero si es que no es una serie muy, muy compleja en cuanto a, como si la comparas con series de otros géneros, ¿no? Aunque sea ficción, pero aún así es más compleja y además es profunda porque además ha conseguido reunir a personas de diferentes generaciones, habiendo incluso la serie, habiendo evolucionado, porque es que también no hay que olvidar que tú también le das tu voz a un personaje que debutó en Z, que lo vimos fugazmente, hablando de la serie, en Z, en un momento muy emocionante para los fans de aquel momento y que ahora se convirtió en el gran protagonista, sin entrar mucho en spoilers, de la última gran saga de Dragon Ball Super, como es el androide A17, bueno, aquí en Comunidad Valenciana conocido como C17, porque depende de cómo la escucharas, era o A17 de Android o C17 de Cyborg, pero bueno. Yo también llevo toda la vida escuchándolo allí en Andalucía de C17, o sea que para mí también es C17. Es verdad, sí, en castellano también. Ah, no, claro. era en catalán, que era... no, si quieres te lo digo, aunque... No, allí no hayáis escuchado nunca el catalán y tal, pero es... No, de hecho el doblaje de los diferentes sitios de España es increíble. O sea, yo he escuchado de varios sitios de España y me encanta. De hecho, el de Cataluña me gustó mucho escuchar claro, porque nunca había... veraneando por allí, se escuchaba en la tele, no sé qué canal era, o sea, una Super 3 creo que era, K3. ¿no? Pues ahí yo escuché por primera vez a Goku en catalán, yo no había escuchado y dije, joder, qué guay. Y luego, pues ya con el tiempo, va escuchando pues de Galicia, de Comunidad Valenciana, dices tú, wow, es que mola escuchar ese Goku dentro de tu país en diferente. Es increíble, a mí me emociona, digo yo, wow, es que llega a todo, o sea, une. Ya lo hemos dicho, a nivel generacional, pero también a nivel lingüístico. Es increíble. Claro. Y la verdad, yo escucho todos los doblajes menos el gallego y el euskera por motivos obvios de que no estoy familiarizado con esas lenguas, ¿no? Pero, claro, Dragon Ball sigue y sigue dando trabajo, ¿no? Y a ti, por ejemplo, aparte de C17, le has dado voz a un personaje de nueva creación, como son los robots Gamma 1 y Gamma 2, que fue de nueva creación para Dragon Ball Super Broly, y que podría pasar desapercibido para el espectador que se encuentra cara a cara con la película, pero al final no deja de ser no solo uno más, sino también tiene su importancia, como es Lemo. ¿Cuál es tu opinión de Lemo tras haberle dado vida en 2 películas? Bueno, Lemo es un personaje que pasa muy desapercibido, pero hace poquito estaba viendo yo aquí un enlace en Twitter de alguien que subió una especie de historia en el que, bueno, mi personaje es el cocinero, ¿no? El cocinero de la nave de Freezer. Y aparece como que Freezer en una viñeta, no recuerdo ahora mismo, creo que será de la última saga, aparece diciendo que necesita un cocinero nuevo. Como diciendo, oye, que necesitamos a un personaje, o sea, necesitamos a esta persona que ya nos falta en la tripulación, refiriéndose a mi personaje, con lo cual me motivó y me gustó mucho porque era como,
ostras, parece que no, pero ahí está la importancia del personaje, aunque sea poquita, pero es como, ahí está la magia, de unir todos los puntos, no se queda ni un cabo suelto. Estaba yo aquí, no sé, ahora mismo, quería decirte el nombre del usuario que lo subió, pero no Y sé si lo aparte, encontraré Lemo rápido. tiene también su importancia porque su destino va ligado a su compañera y amiga femenina. Es que no me acuerdo Sí, ahora mismo el Chilai, nombre, perdona por Chilai, los despistes. Chilai. Y ese tándem que forman, ¿no? Es Mm. como mágico, es como... lleva ella la batuta de todo, pero ella también te das cuenta que le tiene mucha estima a Lemo. Sí, porque Lemo es un poco como el padre, ¿no? Es un poco ahí, cuida de ella y sobre todo en la última película, digamos que hay momentos que Chilai, pues es como que te vas de la lengua de Chilai, para. Es muy divertido. Aquí ahora mismo acabo de encontrarlo. Es Saengsa, que decía esto de que estaban buscando Freezer. Era un dato que quería aportar que digo, oye, pues curioso del personaje. Bueno, esperemos seguir viendo a tu personaje ya no solo en una hipotética o casi segura serie de animación nueva de Dragon Ball Super, como se oye por ahí, sino también en el manga, ¿no? Porque el manga continúa. Yo no sé si tú has leído el manga de Dragon Ball Super, ya no solo como porque haya formado parte de tu profesión al darle voz a dos personajes que forman parte de ese universo, sino también como fan de Dragon Ball. Pues fíjate, empecé a leerlo, pero es que como la gente es muy, como digo yo, ansia viva, te comes los spoilers. Entonces, ha habido cositas que me he comido, pero digo, aún así, me los tengo que leer. Porque además se ha vuelto... Me gusta cómo se está volviendo la historia, que es bastante así oscurilla y tal. No quiero deberla tampoco mucho, porque la gente que escuche esto va a decir, oye, tío, no quería saberlo. No, la verdad es Pero... que está muy guay. Yo, de hecho, me lo leí este verano, el manga, de principio a fin, bueno, hasta donde está publicado. Y lo que comentaba, creo que ha sido con Hugo, y yo creo que estaréis todos de acuerdo, ¿no? El tema de que esta serie Dragon Ball Super es un producto de su tiempo, ¿no? Porque tú y yo entiendo, sin entrar en cifras y detalles, seremos un poco de la misma generación. Sí. Y si revisionas con la edad que tenemos Dragon Ball Z, bueno, y aunque seamos un poco más jóvenes, te das cuenta que, a ver, era una serie mucho más cruda, mucho más violenta. Y ojo, Dragon Ball Super y las películas que hemos visto no dejan de ser tampoco, no dejan de tener eso que caracteriza a Dragon Ball Z y a Dragon Ball GT, esas peleas, esa emoción, ese frenesí, esa tensión. Pero como que para mí, en mi opinión, ha conseguido esta nueva etapa de Dragon Ball hacer un equilibrio entre lo que fue Z y lo que es los tiempos de hoy en día. Porque sabemos, sin entrar en detalles, que hay muchas cosas de las primeras historias de Dragon Ball o incluso de Dragon Ball Z que hoy en día, en los tiempos que vivimos, y no lo digo en plan malo, ¿vale? Sería imposible imposible no, bastante inviable de ver o de disfrutar o de desarrollar argumentalmente hablando, porque son cosas que a lo mejor no encajan ya con lo que estás viendo o valga la redundancia, encajaron con lo que eran esos tiempos. Y ojo, no entro en detalles, ¿vale? Pero bueno, los que hemos vivido y conocido Dragon Ball desde sus inicios, que eso se puede hacer tanto revisando la serie del principio como leyendo el manga, sabemos a lo que nos referimos. Sí, sí. De hecho, hay momentos en el manga con respecto a Z que son verdaderamente crudos. O sea, yo he estado viendo así como pequeños momentos de la saga de Cell y, ostras, lo que nosotros recordamos de pequeño cuando empezaba a Cell a absorber la energía a los humanos que iba por allí, en el manga era mucho más grotesco. Yo he visto eso y digo, ostras, es curioso. Y aparte que los propios personajes también, que eso ya depende de la opinión de cada uno, el cómo verlo, ¿no? Por ejemplo, el personaje al quien le da la voz también, a C-17, es un personaje que conocimos en Z, y lo vimos aparecer en la saga de los androides como un gran villano, luego resulta que por las circunstancias no es que se pase a la luz, ¿no? Al lado de los buenos, pero por circunstancias todos se ven obligados a pelear juntos contra Célula, aunque él sale mal parado porque lo absorbe Célula. Hola, Claro. Spoiler de hace 30 años, ¿vale? Por el que se ofenda, ¿vale? Lo siento, esto no es de la peli, ¿no? Pero volvió. Y luego En forma de resulta chapas. que el personaje lo vuelves a ver en Dragon Ball Super, ¿no? Con otra actitud, sí. Evidentemente no es villano, es muy fuerte, valeroso. ¿Cómo Exacto. viste eso? Claro.
Sí, a mí me chocó un poquito porque venía con esa actitud de, bueno, sigue manteniéndola, ¿eh? O sea, no es que esté salvador de la, o sea, de la humanidad, por así decirlo, ¿no? En plan, porque él defiende su isla con los animales porque está completamente ajeno un poco a todo lo que tiene alrededor. Está con su familia y no quiere saber nada más. Y sí es verdad que cuando lo doblé por primera vez, primero fue o sea, para mí fue increíble formar parte de Dragon Ball, y lo más flipante es doblar un personaje como el androide, ¿no? En plan, wow. Es un reto, para mí es un reto, porque es un personaje, yo tengo un carácter muy loco, un carácter muy, muy loco, muy divertido. Y claro, para mí es como muy contenido, muy para adentro, muy, vamos a tal, ¿sabes? Como muy, muy cargante con la voz ahí y tal, y muy reflexivo. Entonces, para mí fue un reto, pero me divertí muchísimo, porque durante las batallas, hay un momento, por ejemplo, que me hizo muchísima gracia, que es cuando aparece Grian. No sé si puedo contarlo. Sí, Es de Dragon Ball Super. Bueno, Súper, claro. cuando Super, aparece... la batalla, el torneo del poder, cuando aparece Sí. Grian, que va a hacer la pose mágica, que él está típica, ¿no? Que sale, y él corta la escena diciendo, ya, para, le pega una leche. Y claro, Goku y todo el mundo se da la vuelta y dice, hombre, no hagas eso, que está feo, que hay que dejar al enemigo que termine de hacer su pose y tal. Eso me hizo mucha gracia. No me lo esperaba. Fue muy absurdo. Pero sí, la verdad que para mí hubo muchísimos momentos, divertí, Mercedes, maravillosa sala, es todo espectacular. Es que no puedo decir, hay momentos, muchos momentos en la serie. De hecho, hay otro momento, bueno, es que me voy a poner en modo spoiler, párame. Bueno, pero la serie tiene ya 7 años. Sí, O tiene ya su sea, añito. y el manga se publicó hace meses o años. Quiero decir. Eso sí, otra cosa es de la peli, pero Vale, esto vale. ya es... Bueno, vamos a decir que pasa un evento en el que mi personaje se ve comprometido. Entonces tiene que salvar a Goku. Y parece que lo eliminan del torneo del poder. Parece que no va a salir más. Y claro, yo termino, me voy a casa, digo, bueno, pues ya está, ya acabado, así con la lagrimita, bueno. Pero luego aparece un par de capítulos más tarde, me convocan y tal, y yo, ¡hostia! ¡Qué guapo! Y acabo a tope. Ostras, qué bueno. No, Es que pero claro, cuando le diste voz al personaje de C-17, claro, yo no sé si estaba el manga ya sí, lo que pasa, publicándose. no voy a, o sea, aquí sí que voy a ser, bueno, soy sincero y digo que no lo estaba leyendo, no sabía No, nada, pero no que sabía nada. no es una obligación de vuestro trabajo. No, para nada, pero me gusta mucho documentarme, incluso saber qué va a pasar, ¿no? Pero en esta ocasión no lo leí. Y fue intenso y fue a la vez increíble, porque a la vez que yo iba doblando, ¿vale? Entonces, digamos que empezamos el torneo del poder con una fuerza, una energía. Dicen que los androides no se cansan, pero yo sí me No sé, canso. ¿no? Entonces, yo iba arrastrando como, pues eso, entre los gritos, todo es arrastrando el esfuerzo, el bajar constantemente, porque más el personaje era como, te estás riendo vamos a ver, tío, qué sé qué y tal. Y eso de mantenerlo todo el rato y tal, y la guerra y la luchar con diferentes universos, y al final del todo, cuando ya estaba ahí a punto del final, deseos, vamos a hablar así, pues en ese momento yo estaba mentalmente y físicamente agotadísimo. Y cuando veo esos takes, cuando los escucho, digo, wow, es que estaba reventada y va súper realista para el momento, porque venía con una... Porque además el grito final es en el que está Goku y Jiren y Freezer. Yo ahí en plan que me puse yo en plan, ¡vamos! Ahí en plan, pues lo di todo en plan, necesito darlo, es el final. Y nada, No, sí, está claro. más anécdotas, sí. Pues mira, mejor para ti que no hayas visto cómo acababa el torneo de poder hasta que no hiciste El y doblaje, sí. disfrutaste con tu trabajo.
hasta que no te llamaron para... Porque claro, hubiera sido un poco spoiler, aunque a veces cambien cosas del manga al anime y tal, pero bueno, algo así no creo que lo hubiesen cambiado. De todas maneras, te digo una cosa, a mí ya me estás spoileando en el buen sentido, ¿no? Porque no, es que yo no he visto el Torneo de Poder, o lo poco que he visto el Torneo de Poder, a ver, sé cómo acaba, ¿vale? Yo he visto cómo acaba, qué ocurre y tal, o lo más destacado sobre todo. Pero yo es que siempre lo había visto en japonés subtitulado. Porque en ese momento no lo habían emitido en Boeing todavía. Ya. Y claro, yo escucharte digo, ostras, pues yo creo que a este actor de doblaje no lo he escuchado yo mucho porque se ve que... Porque yo de Dragon Ball Super en castellano habré visto las 2 primeras etapas completas y algún capítulo suelto de la etapa de Black Goku. Sí. Pero ya lo que es Torneo de Poder no me suena nada haberla visto en castellano puro y duro. O sea, siempre versión original y tal, pero porque no había llegado todavía. Sí, al canal público. Bueno, o a la venta iba a decir VHS, de Blu-ray. VHS, yo creo que tengo que tener por aquí alguna cinta de VHS de GT, o sea que... Yo, mirad, me hubiera gustado enseñárselas a Alejandro y a vosotros. Lo que pasa es que no he pasado por casa de mi madre, pero yo todavía guardo de cuando las regalaba. Hobby consolas, las películas de Fusión, El Ataque del Dragón, Regreso del Broly, Combate Definitivo, las cintas de Dragon Ball GT. También mi primera cinta de Dragon Ball de Hobby Consolas, que fue en el verano del 97, y me flipó porque nunca la había visto, ni siquiera en el idioma de la lengua de aquí donde vivo, que era El Último Combate, la película de Bardock. Y yo cuando la vi, vamos, la vi varias veces en la misma semana y yo flipando, ostras, y la he vuelto a ver varias veces en formato Blu-ray, DVD, multi-audio, bueno, es que son cosas que si eres muy fan, no te cansas, no te cansas. No te cansas, es imposible. Y bueno, y haber formado parte de esta película, que ha sido para ti, a pesar de la peculiaridad que ha sido, que eso no tiene culpa el estudio de doblaje ni mucho menos, sino que es el desarrollo de la historia, ¿no? Y súper agradecido, o sea, ya te digo, yo con Mercedes he disfrutado Gadatei y con mis compañeros, y a escuchar a Nacho, a Juan también ahí, a escuchar a la gente del reparto, yo luego la ves en el cine, o sea, claro, cuando tú vas tu parte y tal, y a lo mejor ve al compañero, hola, ¿qué pasa? Tal, ¿cómo está? Y ve algún take o lo que sea, pero luego cuando lo ves en el cine, dices tú, ¡Dios, qué maravilla! ¿Cómo molan los gambas? No, la verdad es que todos yo creo que habéis brillado, todos los personajes, los actores y actrices que habéis participado, para mí, y no ser queda bien, ¿vale? Habéis brillado todos con luz propia, o sea, lo habéis hecho todo muy bien. Otra cosa bien distinta es lo que transmite luego a los espectadores cada personaje, ¿no? Porque eso ya no es algo que depende de vosotros, porque ya depende de lo que espere el espectador del personaje en sí. Eso ya es cosa del guionista, de la película y todo. Pero al final todos habéis hecho una gran labor y yo, como he dicho por Twitter muchas veces, me alegro mucho y lo digo aquí, también no solo por ti, sino también por el resto de invitados, por todos los que han pasado por aquí, Hugo, Raúl, Hugo, Alejandro, Nacho, Juan, Mercedes, por supuesto, como vuestra directora, y tú, que es que el doblaje en castellano necesitaba una reivindicación, no, un golpe en la mesa en el sentido de que al doblaje en castellano de Dragon Ball, y no por culpa de los actores y actrices, le han caído muchos palos, ¿no? Y con estas películas, y sobre todo con esta película y la serie, es como decir, oye, que aquí estáis, aquí estamos, y esto no va a parar. Y lo habéis hecho de maravilla y habéis ganado la copa de vuestra vida. Muchísimas gracias, joven. Esas palabras, de verdad, nos llenan muchísimo. Y ya te digo, todo el equipo que formamos la serie Dragon Ball, estamos súper encantados del resultado. Y de verdad, que lo valoréis así para nosotros significa mucho y es que queremos dar siempre el 100% y más para no, o sea, nosotros queremos que el espectador se sienta como parte del proyecto, de decir, yo veo la película o veo la serie y es que estoy inmerso en el proyecto. Y esa es la idea que tenemos siempre a la hora de darle caña a algún proyecto, porque vamos con esa ilusión, con esa alegría,
vamos esforzándonos para que el espectador disfrute en mayor medida del producto y sobre todo de disfrutar. Que ya que estamos haciendo una cosa que nos gusta, pues vamos a disfrutarla. Y que es Dragon Ball. ¿Cómo no vamos a disfrutar Dragon Ball? Hombre, la verdad que nunca pare la fiesta, ¿no? Eso es un mensaje muy bonito lo último que has dicho, porque debería de ser, si se puede, claro, y ya lo digo por los factores externos, porque a veces no depende solamente de nosotros disfrutar, porque también depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, para bien o para no también, ¿no? Porque yo ese mensaje de al trabajo, cuando trabajas de algo que te gusta y te has preparado para ello, porque a veces, por desgracia, la vida a veces te presenta situaciones en las que tienes que trabajar de cosas que tú no has estudiado, pero cuando trabajas de algo que te gusta, sobre todo si tienes, yo es que te voy a contar, yo soy profesor de geografía e historia, ¿vale? Y llevo muy poco en esto, podría llevar más, pero acontecimientos pues han hecho que no he llegado todavía, no había llegado a serlo hasta hace 5 años. Ya llevo cierta bagaje, a pesar de ser poco tiempo, pero bueno, he recorrido bastante. Y a mí me pasa como a ti, ¿no? Es decir, si voy a mi lugar de trabajo y encima con lo que hago que me gusta, disfruto porque todo acompaña, compañeros, el público y tal, pues lo haces con más ganas y no tienes ese de decir, porque yo creo que esto tiene que ocurrir en todos los trabajos, de que aunque estés haciendo algo de lo tuyo, si no tienes un buen ambiente o a lo mejor lo que tú haces, haciéndolo bien, no recibe lo esperado, pues eso también es algo negativo para uno mismo y para todos. Por eso digo que el haberos llevado la enhorabuena en redes sociales, en otros medios del gran trabajo que habéis hecho, es digno de admirar, de merecer y de felicitar ahora y siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Es espectacular. Yo estoy súper contento y de verdad que lo valoréis, de verdad significa mucho para nosotros. Y vamos, lo próximo que llegue, estamos deseando darle caña, porque es que estamos ansiosos, porque la película para nosotros ha significado lo que has dicho tú, un chute de motivación. Además, que Alejandro ahí también, con Gohan a tope ahí. Claro, que Yo cuando lo estaba tú viendo, lo escucharías de niño también. Sí, claro, forma parte de mi infancia. De hecho, mola verte rodeado con actores que formaron parte de tu infancia. Escuchas actores y actrices que han formado parte de Dragon Ball, de tu recuerdo. Y eso mola mucho, significa mucho para mí, porque, joder, es que estar con ellos, formar parte de esta familia, es que es algo muy poderoso para el alma. Parece que no, pero ostras. Estar en Dragon Ball y estar con la gente que formó parte de tu infancia. Eso mola mucho. Pues nada, Eso es increíble. Que no pare la fiesta y que sigan llegando muchos proyectos, o que si es de Dragon Ball, por supuesto. Si no, pues de cosas que molen, porque al fin y al cabo es trabajo para vosotros y al final todos los que trabajamos algo que nos gusta, queremos que nos sigan llegando las oportunidades y si son de esos terrenos o escenarios que nos gustan y nos motivan, pues mucho mejor. Así que, David, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por la Muchísimas Tarea del gracias. Friki. Y nada, pásate, igual que les he dicho a Nacho y a Juan, y también se lo digo aquí a Alejandro y a Hugo, podéis pasaros por la Atalaya del Friki cuando os guste. Que no he saludado a Hugo también, leche. Así que nada. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho y nada, muchas gracias por haberos pasado. Que vaya todo muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós.